sin echarle cuenta al reloj. Vamos a abrir la Biblia por el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Este texto nos va a servir de contexto para el salmo que vamos a meditar. Algunos exégetas piensan que esto fue así, de esta manera, y además podemos ver la coincidencia de los acontecimientos aquí manifestada. Vamos a leer en el versículo 17 del capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perazim, y allí los venció David y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perazim, y dijeron allí y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres lo quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín, y consultando David a Jehová, él les respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Hasta ahí la palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Ahora bien, con esta palabra en mente de lo que ocurrió en ese lugar, indicándonos lo que había ocurrido, el acontecimiento, es el siguiente. Los filisteos se enteran de que David lo han proclamado rey de Israel. Conozcan el contexto, porque es importante. Porque aquí está hablando de un hombre que estaba en una tribu de Israel llamada Judá, y que era rey de los judíos. Pero hay un momento que ya lo estuvimos nosotros compartiendo, que es el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Es como el buen óleo sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aarón, y hasta el borde de su vestidura, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y estuvimos viendo de que eso, en cierta manera, lo que está haciendo David es llevando al pueblo a unirse tanto políticamente como espiritualmente. Lo vemos a David actuando de esta manera. ¿Por qué? Porque es lo que Dios desea, la unidad del pueblo. ¿De acuerdo? Pero aquí no es el llamamiento al pueblo, que es este acontecimiento también, un poco más detrás. Pero es que le continúa este acontecimiento y ya no es el pueblo, ya no es David llamando al pueblo a la unidad. Ya son los enemigos de David los que quieren destruirlo. Y no solo la idea era poder tomar a David. Cuando oyeron los filisteos
que David había sido proclamado rey, iban a buscarlo a él, a David. Este es el momento. Es ahí donde está el acontecimiento. Vayamos al libro de los Salmos. Salmo 124. Y el Salmo 124 dice lo siguiente. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma, hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén. Esto parece ser, ¿verdad? Tiene mucha comparativa y también tiene mucha alegoría con lo que está ocurriendo en el segundo libro de Samuel. Hablan de un lugar que es las corrientes y hablan también de un lugar donde iban a ser triturados y encerrados en aquel lugar del valle donde había muchas corrientes de agua cuando llovía. Yo estaba preparando el mensaje, me estaba acordando de Grazalema y de Ubrique, porque lo que hizo el agua fue llenar las cuevas. Todas las cuevas que hay en la sierra fueron llenas de agua. Y cuando ya no cabía más agua, empezó a soltar el agua y arrasó. Esta topografía o geografía también, ¿verdad?, nos marca lo que es el entorno de esto mismo, de donde estaba luchando y donde fueron los filisteos a luchar con Israel. Eran lugares también de grietas, de cuevas. Acuérdense cuando venían los amalecitas y querían llevarse el trigo y todos los bienes. Cuando Gedeón estaba, se enterraba, iban corriendo ¿a dónde? A las cuevas y se escondían en esos lugares, todos esos lugares. Pues ahí es donde ellos, al ser menos, usaban lo que hoy llamamos la guerra de guerrillas. Esto les fue muy bien siempre, los celotas lo hacían porque habían aprendido de los macabeos y también habían aprendido de todos los pueblos de Medio Oriente, que eran menos, y los imperios que les rodeaban, pues ellos tenían que hacer este tipo de estrategia, guerra de guerrillas. ¿Y dónde se escondían? En esos lugares. Pero el problema era que cuando llovía y caía agua, esos lugares se llenaban de agua y ellos podían ser arrastrados por las aguas. Entonces, cuando nosotros vamos al contexto en el que hemos hablado, en primer lugar, del segundo libro de Reyes, vemos a este ejército como un gran río que quiere destruir a David como cabeza y rey, y también quiere destruir a todos los israelitas. Había en sus corazones tal agresión, un corazón colérico de querer arrasar. Esto mismo existe hoy, en países de Oriente que quieren exterminar a través de toda la historia. Este es el pueblo de Israel. Pero vemos aquí a un hombre que busca consultar a Dios y que Dios le da la estrategia. ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿De qué manera? David había estado con Saúl bajo el liderazgo del rey Saúl. Y él era un hombre que traía siempre la victoria. Comenzando desde la muerte de Goliat
hasta que él no tiene más remedio que escapar al monte porque Saúl había tenido envidia de él. Y vemos que la vida de David es de un continuo estar luchando, batallando. Y eso sí, con el consentimiento de Dios, con el respaldo y el auspicio de Dios, para poder sostener la vida de un pueblo que iba a ser guiado, llevado, multiplicado, para que por medio de ese pueblo pudiese llegar nuestro Señor Jesucristo y poder entregarse en remisión, en expiación por los pecados del pueblo. Por tanto, cuando nosotros vemos esta historia, vemos a un enemigo que se levanta queriendo destruir. El título de la predicación, oiga, hermano, le he querido poner, la presencia de Dios marca la diferencia. Repito, la presencia de Dios marca la diferencia. Y en este Salmo 124, la idea o el propósito es que es beneficioso para los creyentes mirar atrás y considerar cómo habría sido nuestra vida si el Señor no hubiera estado de nuestro lado. Porque esta es la pregunta. David le quiere hacer reflexionar en primer lugar, él se hace esta pregunta. Versículo 1. A no haber estado Jehová por nosotros. El Salmo comienza, hermano, con una situación hipotética. Se hace la pregunta, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Hasta dónde podríamos haber resistido? Pero da respuesta a todo esto, porque hay una clara evidencia por el número y la agresividad, por el armamento, por la fuerza que llevaban los filisteos de poder llegar a este tipo de acontecimiento que aquí de forma alegórica lo está diciendo el rey David. Recordemos que es un salmo, hermano, de alabanza por haber sido liberado del enemigo. Y es un salmo de alabanza por haber sido liberado del enemigo, escrito por David, porque él pudo experimentar. Salmo 124. La pregunta es, ¿qué hubiera sido? Pero a la vez, el rey David insta, digamos, provoca y además, hermano, está haciendo que el pueblo pueda también sentirse comprometido. Porque no tan solamente iba por el rey, sino que cuando habla de esto, de ir por el rey, es para destituirlo y poder tener bajo su dominio a todo Israel. El rey era la cabeza, pero el dominio de poder estar allí tipificaba el corte de la cabeza del rey David para poner a otro rey en su lugar. Por eso es tan importante tener mucha atención en lo que el escritor, inspirado por el Espíritu, está dando a entender. Y van por David. Cuando van por el Señor Jesucristo, no van por los apóstoles. Apresar al que yo bese, al que yo salude. Los demás se fueron y no fueron ninguno apresado. Vamos a quitar. Nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero también esto nos trae, hermano, como recordatorio de que el enemigo lo que quiere es destruir a los que están en autoridad. Quiere aniquilarnos para desanimar todavía más la vida de la iglesia. La iglesia a veces compartía, la iglesia no está muerta, la iglesia es que a veces está letargada, como Tamita Kumi, ¿no? A ti te digo, niña, levántate. Y a veces se siente esto como que la iglesia, pero imagínense,
El diablo ha venido para robar, matar y destruir. El Señor ha venido a deshacer las obras del diablo. Y esto es lo que estaba ocurriendo ahí. El pueblo también había oído. Pero es David quien tiene que ir adelante. Es el líder. Es el que tiene que infundir aliento. Es el que tiene que decirle al pueblo ánimo y adelante. Y cuando el pastor está desanimado, tiene que ser el mismo Espíritu de Dios quien aliente, anime y levante. Y aquí estamos viendo a un líder que está viendo también, aunque nosotros y la palabra no nos lo muestre, pero tendría que haber un pueblo ahí desanimado. ¿Entiende usted la situación que están viviendo? Ellos no tenían ni espada ni armas, porque los filisteos habían llevado a tal opresión que para poder afilar las armas no de batalla, sino de arar la tierra, las hoces, las guadañas, ¿no? ¿Guadañas? ¿Sí? ¿Vale? Los arados, ellos tenían que ir a los filisteos. Nos lo dice el libro de Jueces. Porque no le permitían tener espadas. Pienso que como todo, ¿verdad? Tendrían su manera de poder fabricarla y de poder tener su armamento. Pero los filisteos estaban tan bien armados que el mismo pueblo tendría que tener el corazón en un puño. Y ahí vemos, hermanos, que en un hipotético caso, que si el Señor no hubiera estado con nosotros, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado con esta nación de Israel? ¿Qué hubiera pasado con David, con la descendencia del Mesías? Si Jehová no la hubiese cuidado, si Jehová no la hubiese protegido, ¿qué hubiera acontecido en la historia de la humanidad? David, hermano, aquí no está tan solamente dando un discurso, intercambiando ideas acerca de Dios. Sus palabras eran más bien una reencarnación de la agonía, de la resurrección. Esta redención que empezó en el Éxodo y cómo está ocurriendo, hermano, y cómo se esfuerza David por llegar a su cumplimiento en la liberación aún mayor que esperamos, que es en la liberación de nuestro Señor Jesucristo. Un proceso que está siendo marcado por un acontecimiento, pero que ese proceso está pasando desde el Éxodo, la remisión del pueblo, y está pasando por el pueblo de Israel con acontecimientos que nos están llevando aún a una progresión y proyección a la remisión de nuestro Señor Jesucristo de los pecados de la humanidad. Esta es la idea. David está diciendo, si el Señor no hubiera estado con nosotros, habría acontecido algo realmente catastrófico. Se mide, se llega a entender lo que hubiera sido si el Señor no hubiera estado con ellos. Fíjate, hermanos, que cuando nosotros estamos leyendo esto, hay consecuencia de la ausencia de Dios. Porque hipotéticamente él está hablando de lo que hubiera ocurrido. Y esto está marcado por algunas alegorías que el mismo David quiere dar a entender. Veamos el versículo 3 y el 5. Recuerde, ¿qué hubiera pasado si esta situación hubiese cambiado? Lo que acontecería es esto.
vivos nos habrían tragado entonces. Si el Señor no hubiera estado con Israel y con David a su cabeza, vivos nos hubiesen tragado. Nos habrían inundado las aguas. Hubieran entrado por cualquier recoveco de las grietas que tenía el valle. Los filisteos hubieran entrado para poder arrasar con cada uno de ellos como el agua cuando cae como un torrente. Y además, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Vemos cómo el Señor, por medio de David, está llevando a lo que hubiese ocurrido si Jehová no hubiese estado con ellos. Hubiera destruido a la nación de Israel. Aún más, toma otra alegoría que se encuentra en el versículo 6 y 7. En primer lugar, lo que sí podemos observar, hermanos, en el versículo 6, es que hay una bendición. Dios sea bendito. Bendigamos el nombre del Señor. No nos olvidemos nunca de bendecir el nombre del Señor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aún ante los acontecimientos, nunca nos debemos de olvidar de bendecir al Señor. Y yo me hacía esta pregunta. ¿Cuántas veces nos detenemos a dar gracias por lo que hemos pedido y ha sido concedido? Por ejemplo, estamos orando por cualquier situación. Señor, guárdanos tanto en la salida como en la entrada. Llegamos a casa y lo primero que hacemos es poner la mesa para comer. O ponernos cómodos. Y ya nos olvidamos de que le hemos rogado al Señor que nos guarde en nuestra salida y en nuestra entrada. Lo primero debería de ser esto. Bendito sea el nombre del Señor. Porque nos ha guardado. Porque hemos sido librados. Por eso aquí hay como un Selah, un parte y medite, ¿verdad? Contemple lo que Dios ha hecho. Y enseña nuestras vidas para poder ver esto como una realidad de lo que nos podía haber acontecido. Entonces aquí hay una pausa. Esto es una pausa que le da gloria y alabanza a aquel que no ha permitido de ninguna de las maneras el acontecimiento fatal en nuestras vidas. Por eso el rey David dice, bendito sea Jehová. Ahora bien, el nombre de Jehová se pronuncia aquí muchas veces y es, permitidme que lo diga, el tetragramatón. Es este nombre, que era el nombre de Jehová, yo soy el que soy, el eterno, el todopoderoso, el que lo hace todo, creador del universo. Así se manifestó a Moisés. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Y quién era Jehová? El Dios del pacto. Se presentó Jehová a Abraham. Y de esta manera conoció el pueblo de Dios a nuestro Dios Todopoderoso por el nombre de Yahvé, Jehová. ¿Por qué? Porque Él es el Dios del pacto. Y está hablando de fidelidad. Bendito sea este Dios que tenemos, que ha sido fiel, aunque yo no lo haya sido. Aunque yo le haya fallado. Aunque yo no haya estado a la altura. Él ha estado a la altura porque Él es el Dios del pacto. Amén. Aleluya. Amén. Si tú no cruzaste el lugar donde estaban las bestias cortadas por la mitad, yo lo crucé. Yo me di cuenta de que tú no podías por tu debilidad, pero yo lo hice por ti.
Esto es lo que hizo Cristo por nuestras vidas. Nosotros nunca pudimos recibir la gracia de Dios si no fuese por Cristo, que murió con nosotros en la cruz del Calvario, hermano. Él cruzó y hizo pacto por medio de su sangre. Aquí vemos al Dios del pacto, que Él sigue siendo fiel a su pueblo. Fíjense, los hijos de Elí. ¿Cómo? Sin descendencia. Después Samuel, que también tiene una prole que no quiere tampoco nada. Y encima Saúl. Pero Dios sigue siendo fiel. Porque Él lo prometió. Amén. Él lo prometió, por eso es bendito el nombre de Jehová. Porque es el Dios del pacto. Quien merece toda gloria. Quien está ahí. Aunque yo sea infiel, Él sigue siendo fiel. Esto le recuerda el apóstol Pablo a los Corintios. Dios sigue siendo fiel. Aleluya. Y hay otra de las ocasiones que pueden ocurrir, que comienza ahí con esta bendición, porque dice: Jehová sea bendito, que no nos dio. Él no nos dio, porque tiene poder para poner y para quitar, para permitir y dejar de permitir, porque los acontecimientos están marcados de la historia por Dios. Porque ninguno de los señores, entre comillas, que ha habido, que hay y que habrá, puede tener una idea, un pensamiento, pero los designios de esta humanidad están en las manos de Dios. No hay nada que se escape. Ni una jota, ni una tilde, ni un latido del corazón del hombre, ni un pestañeo. Está evadido, escondido, sepultado de la presencia de Dios. Y es que no nos dio. Él no nos dio. Todo designio está en las manos de Dios, que no nos dio. Por eso debe de ser bendecido, porque Él no lo permitió. Gracias, Señor, porque tú no permitiste esto. ¿Cuántas veces Dios, hermano, está librando nuestras vidas? Y debe de haber en el corazón de un pueblo que ha sido renovado el agradecimiento a Dios. Señor, tú no lo has permitido que yo pueda ser arrasado por esta enfermedad en la que tú me has librado. Tú no has permitido cortarme de esta tierra aún de los vivientes. Tú no has permitido, bendito Dios, que yo pueda ser arrastrado como otros por medio de lo que ocurre en este mundo tan empantanado en el pecado. Tú no lo has permitido, Señor. Tú has estado sosteniéndonos. Tú has estado dándole el lugar a tu pueblo que amas. Tú no lo has permitido, Señor. Fue Él quien no nos dio por presa los dientes de ellos. Fue el Señor quien no permitió que los filisteos destruyeran y los hicieran añicos, ¿verdad? Tantas fieras en el desierto. El rey David lo sabía por experiencia y aquí está obrando como un pastor. El Señor es nuestro pastor. Y Él no va a permitir que el león, ni el oso, ni ninguna fiera del campo tome entre los dientes a ninguna de sus ovejas. Y David tenía experiencia en esto, porque él está hablando con Saúl y dice: no, yo nunca he cogido una espada, pero resulta de que yo soy pastor. Y cuando un lobo, un oso, un león se llevaba a una de mis ovejas, yo iba detrás de ella, le abría la boca y le sacaba la oveja. Es tremendo, ¿verdad? Yo no permitía que el león se llevara a mi oveja.
porque estaba dispuesto a dar mi vida por la oveja. Y David está hablando del Señor como el buen pastor que su vida da por las ovejas. Y esto es lo que quiere referir. Nosotros somos ovejas de tu prado, le está diciendo al pueblo. Cuando subáis a Jerusalén, tened esto en mente, que cuando David estaba gobernando, hubo un aliado, un gran aliado del imperio de las tinieblas llamado los filisteos. Estaba aliado con el mundo de los demonios y quería destruir a los escogidos de Dios. Hoy también vivimos esto, hermanos. Mírenlo usted de esta manera. El Salmo 100, ¿alguien me lo recuerda? Pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Eso es lo que somos. Cuando leemos el Evangelio de Juan, amado hermano nuestro, nos habla como nadie del buen pastor. Jesús declara y dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo nunca voy a permitir. Y Jehová, el Dios del pacto, el Todopoderoso, el Sempiterno, habla con David y le dice cómo tiene que orar. ¿Por qué? Porque yo no os voy a dar. Yo no voy a permitir que ninguno de vosotros perezca. Y nos habla de una conversión, de la soberanía de Dios para la salvación. ¿Quién tiene la soberanía de la salvación? El hombre que dice, yo ya no voy más al culto. Yo ya voy a dejar de creer en Dios. Y se va al mundo. ¿Quién tiene la soberanía? Es Dios quien permite y es Dios quien no permite. Esto no lo podemos poner en juego nunca, jamás. La soberanía la tiene Dios. Porque Él es el que nos ha librado de los dientes del enemigo. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Otra alegoría que el Señor está utilizando ahí por medio de David para que nos demos cuenta de las estrategias del enemigo. No tan solamente, hermano, va a destruir, sino que también pone trampas para que se caiga en ello. El Padre nuestro lo dice así, de esta manera: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, Señor, mas líbranos de los lazos y de las trampas que el diablo, Dios lo reprenda, pone en el camino. Hermanos, hay tentaciones que ni usted ni yo, o usted y yo, no hemos podido resistir. Y yo hablo por experiencia. Si no hubiera sido por el Señor, no hubiera podido resistir a la tentación. Se lo digo en el nombre del Señor. Después, pasado el tiempo, digo, Señor, si no hubiera sido por ti, yo hubiera caído en el lazo del enemigo. Porque yo no tenía fuerza. Yo no pude resistirme, Señor. Y estamos viendo aquí también otra de las maneras ilustrativas que David quiere enseñarnos y de tener que agradecer cuando subían a ese lugar. Es decir, que este camino de peregrinaje tenía que ser entonado con este tipo de cánticos graduales. Continuamente tenían que estar cantando y recordando. ¿Para qué? Para que ese corazón y ese espíritu
fuese un corazón de agradecimiento cuando estuviese en el templo. Usted y yo estamos caminando por este mundo y vamos de peregrinos. Por lo tanto, este digamos, conjunto de 15 salmos debería estar continuamente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque son cánticos escalonados que nos van a llevar hasta la morada que Dios nos tiene preparada. Y tenemos que recordarlo. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa del Señor iremos. Qué bueno es alabar al Señor, porque Él nos libró de los dientes, de las torrentes del enemigo. Cuando utiliza esta frase que hay aquí, que a nosotros nos debe de llamar la atención, dice, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. ¿Ha visto usted alguna vez un ave cogida por una trampa? ¿Ha visto usted cómo el ave, cuando está cogida en la trampa, hace así con las alas y abre la trampa y se va? ¿Lo ha visto usted esto muchas veces? No, yo no lo he visto nunca. No lo he visto. Los dibujos animados sí, pero ese es el mundo de Yuppie. Esa no es la realidad. Fíjense que la palabra escapar es salir de algún encierro, por ejemplo, una prisión, o en sentido figurado, salir de alguna amenaza, salir de algún peligro o lo que sea que tenemos encima o nos domina. Eso quiere decir la palabra escapar. Estar dominado por algo o por alguien. Entonces, fíjese usted lo que dice el texto. Nuestra alma, no nuestro cuerpo. Aquí ya profundiza más. Y aquí está hablando de una dimensión espiritual. Ahí no interviene el hombre, sino que tiene que intervenir un ente espiritual. Nuestra alma. Nuestro hábito de vida, nuestro espíritu, lo que somos por naturaleza dada por Dios. Dice que escapó cual ave del lazo del cazador. Y si usted analiza este texto que nos dice y rompió el lazo y escapamos nosotros, ¿quién rompió el lazo? Hubo alguien que rompió ese lazo. Ese lazo no lo pudo romper. Lo único que hizo el ave fue escapar. Pero cuando el lazo estaba roto. Cuando nosotros hacemos una manera figurativa, no alegorizando, sino literalmente, lo que dice la palabra literalmente, es que nuestras vidas, como dice el apóstol Pablo, estaban en delitos y pecados. Estábamos viviendo bajo la influencia del diablo, que Dios nos reprenda. El apóstol Pablo está diciendo de que la humanidad está atada por voluntad del diablo. ¿Lo habéis leído? Está atada por voluntad de él, la tiene sujeta. Habla de que somos administradores de la gracia de Dios. Dios nos ha dado esta competencia para poder predicar el Evangelio y poder liberar a las almas del lazo de esclavitud, con lo cual el diablo tiene atado por voluntad suya a la humanidad. Esto es lo que está diciendo. El enemigo ha venido para esto mismo. Por eso es la idea. La idea a la que me refiero, hermano, es que el beneficio que trae, hermano, para nuestras vidas, mirar atrás y considerar cómo habría sido nuestras vidas si el Señor no nos hubiera liberado. Aleluya. ¿Qué hubiera ocurrido?
¿Qué pasaría? Hay un corito que dice, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiese perdido, si no hubiera sido por el Señor. Esto es lo que está diciendo David y esto es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Que consideremos al Señor, que lo tengamos presente, no solo por lo que Él nos ha otorgado, sino por lo que Él nos ha permitido que nos ocurra. Él no lo ha permitido. Él es fiel. Podemos contar con Él para todo. Está diciendo David, podemos contar con el Señor para todo, pero hay algo que uno no debe nunca jamás, bajo ningún concepto, ni debe de haber ninguna duda de poder poner al Señor por delante y decir, bendito sea Jehová, bendito sea su nombre, porque Él es bueno, porque si no hubiera sido por ti, Señor, hubiésemos sido arrastrados como las corrientes. Valperacín, el Dios de las corrientes, allí estaba, en ese lugar, capítulo 5, segundo de Samuel. Allí llevaron a sus dioses y lo quemaron. Y quiero terminar. Versículo 8. Y es verdad que el Señor rompió el lazo. Amén. Es verdad, porque cuántas cadenas ha roto el Señor. Amén. ¿Cuánto tiene que romper aún? Más, Señor. No hay nada que te resista, no hay cadena que te resista, Señor. Pero la mayor cadena que fue rota en nuestras vidas, la rompió Dios por medio de Cristo. Encadenados al pecado y a la muerte, enemigos de Dios. Dios es Dios de vivos y de muertos. Si el vivo no se arrepiente, seguirá viviendo en este mundo encadenado. Si el muerto no le ha dado tiempo, no quiere arrepentirse, vivirá eternamente y para siempre encadenado. Esta es la realidad. Este es el evangelio que predicamos. Que Cristo vino a este mundo, fue menospreciado, fue maltratado, crucificado, sepultado y resucitado para la gloria de Dios. Para que por medio de su resurrección, los que creemos en Él, en una esperanza viva que tenemos, por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, preparada en los cielos para nosotros. Que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso es lo que dice Pedro. Y a lo que nos referimos en esta mañana, y termino con el versículo 8. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Él es ese nombre. Es un nombre. Es un nombre. Como decía antes, el tetragramatón, que es Yahvé o Yahweh, el nombre del pacto de Dios. Yo soy el que soy, el eterno, el todopoderoso, el omnipotente, creador de todo lo que existe. Ese soy yo. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, Jehová. Nadie va a darnos la salvación de nuestra alma, ni nada va a aportar para la salvación de nuestra alma. Era un hombre experimentado, David, por supuesto. Estratégicamente era un hombre que había estado, pero ¿sabéis cuál era la experiencia de David? La experiencia de David la tenía en que el Señor siempre estaba respaldando su vida. Siempre consultaba al Señor. Y esto nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo,
que decía lo siguiente: yo no hago mi voluntad, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Jesús siempre tenía el respaldo del Padre. Los apóstoles nunca dudaron de que ellos estaban respaldados por la persona de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, cada vez que ellos iban adelante, ellos decían: nuestro socorro está en este Espíritu Santo que ha venido a nuestras vidas para enseñarnos, guiarnos, alumbrarnos, protegernos y ayudarnos hasta que seamos recibidos en gloria delante del Señor. Por eso consultaban y pedían que el Espíritu Santo los guiara, los llenara. Hoy tenemos la palabra del Señor. Hoy tenemos a los hombres que con autoridad de Dios, por medio de su palabra, no tomando la palabra, medrando la palabra, negociando con la palabra, trayendo la palabra y acomodándola a un pensamiento que yo pueda tener en mi corazón, o un sentimiento que yo pueda expresar y apoyarme en la palabra. No. Es la palabra la que tiene que dominar al siervo de Dios. Es la palabra la que tiene que dominar a la iglesia. Es la misma palabra de Dios que nos dice: nuestro socorro está en el Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor es quien me socorre en cada momento. Él es mi fortaleza, Él es mi ayuda, Él es mi castillo, es mi torre fuerte. Correré a Él y me levantará. Y esta es la idea, hermano. Si no hubiera sido por el Señor, si Él no hubiera interpuesto entre este malvado enemigo de Dios, mentiroso y acusador de los que son escogidos, ¿qué hubiera sido de nosotros si Cristo no hubiese muerto por nosotros en la cruz del Calvario? Este es el Evangelio. El Evangelio es poder enseñar a las personas de que aún en la desesperación, aún en la desesperanza, aún en el conflicto, aún en todo lo que venga y contradiga su vida, a tener que ser un hombre ahí derrotado, una mujer sin esperanza, está la palabra del Señor. Está nuestro Señor Jesucristo, que vino a librar nuestra alma. Vino a que no fuésemos arrastrados por las corrientes de este mundo, sino a darnos vida y vida en abundancia, a poder arrepentirnos de nuestros pecados y poder llegar, hermano, un día justificado por la sangre de Cristo delante de Él. Así que nuestro socorro está en el Señor, en el nombre del Señor. La razón es porque Él hizo los cielos y la tierra. ¿Habrá alguien más poderoso que Él? Nadie. Así que nos vamos a levantar, hermano. Nos vamos a levantar. Y vamos a tener esto en mente. La presencia de Dios marca la diferencia. Y es beneficioso, hermanos, mirar atrás y considerar cómo habría sido nuestra vida si el Señor no hubiera estado de nuestro lado. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a hacer una oración en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, hay algunas batallas tan amargas, tan oscuras, tan desalentadoras, algunas de ellas tan privadas y escondidas en lo más recóndito de nuestros corazones, que ni siquiera podemos hacerlas subir con palabras por nuestra propia garganta para describirla. Y sin embargo, Señor, pueden dominar nuestro mundo y pueden también dejarnos en la desesperación. Situaciones que nos llevan a desesperarnos. Bendito Dios. Pero Señor, tú nos has dado un estímulo. Tu palabra. Tu palabra ha sido un estímulo para nuestras vidas, para recordarnos tus intervenciones,
lo que tú hiciste, bendito Dios, por nuestras vidas. Para tú recordarnos, bendito Dios, las liberaciones pasadas y para recordarnos la grandeza del peligro que enfrentamos. Para recordarnos, bendito Dios, que podemos confiar en ti. Con confianza plena, Señor. No importa qué, no importa a quién nos enfrentemos, no importa, Señor. Dale a tu pueblo creyente fe para creer en esto, en sus luchas, Señor. Dale tu fuerza, dale tu fe, hoy, mañana, y hasta que suene la victoria final, Señor, hasta que tú vengas. Que podamos estar confiando de que tú eres nuestro socorro, de que las guerras llegan, bendito Dios, a su final cuando tú llegues, Señor, y ponga tu pie y llame a tu pueblo, Señor, y resucite a los muertos y los transforme. La batalla terminará, bendito Dios, porque tú nos honrarás y nos llevarás contigo, y toda lágrima y dolor será quitado. Bendito Dios, ten misericordia de nuestras vidas. Tú eres nuestro Salvador, bendito Dios. Hasta entonces, oh Señor, recuérdanos no solo al Salvador que vino a morir por nosotros, cargando nuestros pecados en el madero y en su propio cuerpo, sino en el Salvador que vino a destruir las obras del diablo por completo. Y lo hará. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Podemos saludarnos en el amor del Señor.